Bien, he reestructurado mi esquema, mi dibujo, porque voy a hacer algunas interacciones respecto de lo que es el dolor crónico y la inflamación. Pero debemos de poner énfasis en lo siguiente. Esto que he dibujado es una unidad sensorial. Una unidad sensorial está constituida de todas y cada una de las ramificaciones dendríticas de este gran axón aferente. En estos sitios es donde se van a ubicar las proteínas receptoras del dolor, de las cuales me voy a referir en este momento. Pero esta aferente primaria la vamos a denominar así, la aferente primaria o la neurona de primer orden. La aferente primaria, neurona de primer orden, puede ser mielinizada de tipo A delta, ya dijimos ayer su velocidad de conducción incluso, y esta aferente primaria se trata de fibra mielinizada que va a terminar en el cuerno posterior de la médula espinal, la sustancia gris, en las láminas 1 y 5. De esta laminación que Rexel puso para la sustancia gris de la médula espinal. Lámina 1, la que queda más dorsal, lámina 2, lámina 3, lámina 4, 5, nos interesa hasta la 5. De tal manera que la neurona aferente primaria de tipo A delta va a tener un botón sináptico que termina en la lámina 1 y otro botón sináptico que termina en la lámina 5. Y las aferentes que vienen de los nervios amielínicos de tipo C, estas terminan en la lámina 1 y 2 de la sustancia gris de la médula espinal. Esta zona correspondiente a lo que yo dibujé aquí de verde, que son la lámina 1 y 2, las más dorsales de la sustancia gris de la médula espinal, son lo que se conoce como compuerta del asta posterior del dolor, y en conjunto antiguamente correspondían a lo que se llamaba sustancia gelatinosa de Rolando. Esta compuerta del asta posterior va a ser para nosotros el dolor importante porque es el sitio de modulación de la entrada de la aferente primaria. Esta neurona va a hacer sinapsis con una neurona de segundo orden en la médula espinal, que en el mismo segmento se va a decusar al lado opuesto y va a alcanzar el cordón anterior y lateral de la médula espinal y va a ascender la información de dolor a la conciencia por la vía del tracto espinotalámico que vamos a describir enseguida. Pero si esta es la neurona de primer orden, esta será la neurona de segundo orden o aferente secundaria, y así vamos a posteriormente a ver. Pero ahora, también dijimos eso ya, que el dolor puede ser superficial, está en la piel, dolor profundo en el periósteo, en los músculos, y dolor visceral. Son tres tipos de dolor. De todas formas, independientemente de que se trate de superficial o somático, de profundo muscular y de los huesos, o bien visceral propiamente de cada uno de los órganos, las terminales van a ser prácticamente las mismas. Van a tener las siguientes modificaciones. ¿Cómo es que nosotros percibimos el dolor bueno que decíamos ayer, el dolor agudo? Llega a la tachuela, lesiona, va una señal e informa. Esto lo informa rápidamente, dolor rápido, y enseguida sigue excitándose, la otra fibra va a dar el dolor lento, y esa es la primera diferenciación del dolor. Pero si la lesión es grande, lo que va a ocurrir aquí es una serie de cambios
que van a crear aquí un caldo de sustancias que van a estar excitando a estos receptores que ahora voy a describir. Pero estos cambios son: todas las células de nuestro cuerpo, ya sabemos que el interior es rico en potasio. Por lo tanto, si se rompen células, yo voy a tener aquí un incremento del potasio extracelular. Y el potasio excita a estos receptores de la terminal nerviosa desnuda. Las células así lastimadas y a partir de los vasos sanguíneos rotos también se libera serotonina. La serotonina excita a las terminales. También se liberan calicreínas, sininas que van a excitar a la terminal del dolor. Todas las células endoteliales que llegan a ese nivel van a producir una prostaciclina. Una prostaglandina es sub 2 que por sí sola excita la terminal. Este hecho de que la prostaglandina E sub 2 esté presente y que sea un estímulo potente para el receptor del dolor, hace que nosotros podamos empezar a hablar de analgesia si entendemos que si yo bloqueo la producción de este compuesto, voy a bloquear la entrada del dolor. Y la prostaglandina E sub 2, que se produce en las células endoteliales de los vasos sanguíneos, esta prostaglandina procede del ácido araquidónico. Y para que se convierta de ácido araquidónico a prostaglandina, es necesario que actúe la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa que produce prostaglandina E2 y esa va a excitar a las terminales del dolor. Y por tanto, cada vez que yo inhiba a esta enzima, voy a disminuir la cantidad de prostaglandina E sub 2 y voy a disminuir la entrada del dolor desde el receptor mismo. La aspirina y todos los antiinflamatorios no esteroides, los AINES, que bloquean la ciclooxigenasa, tienen su efecto analgésico importante porque inhiben la producción de prostaglandina E sub 2. Otra condición. Cada vez que y ahorita vamos a hablar de los estímulos, que no solo es un estímulo como el que yo he comentado ahí. Aquí puede ser estímulo de tipo mecánico, ¿verdad? Una atracción dura sobre la piel, presión intensa sobre la piel puede provocar dolor. Y los receptores son de tipo mecánico. Pueden ser estímulos de tipo térmico. Aquí existen receptores a la temperatura, las temperaturas altas, pero cuando la temperatura sobre la superficie de las estructuras es superior a los 43 grados centígrados, el receptor que se activa es el receptor del dolor. Siempre que, y por supuesto, no solo a las altas temperaturas. Si nosotros colocamos sobre nuestra piel un hielo, el hielo tiene una temperatura por abajo de 0 grados centígrados, 1, 2, y eso también estimula a los receptores del dolor. Aquí sí que el término puede ser calor intenso o frío intenso. Ese es el otro tipo de estímulos. Los estímulos de tipo químico. Estímulos de tipo químico como los que yo estoy comentando ahorita. Bradicinina, perdón. Vamos a poner, son cininas en realidad, pero la que aquí se libera es bradicinina. La bradicinina, la serotonina, el potasio y las sustancias irritantes sobre los receptores. Y finalmente, entonces es tipo de estímulo mecánico, térmico, químico. Hay una condición muy especial en estos receptores que pueden ser de tipo
polimodal. Polimodal. Esto significa combinación de varios de esos estímulos. Yo ya tengo entonces aquí un caldo de sustancias químicas que están provocando excitación de la terminal. Ahora, como estos receptores detectan estos cambios o químicos, térmicos, mecánicos, lo que va a ocurrir aquí es que va a haber un cambio localizado, no propagado, que se puede sumar y que se llama potencial de receptor o potencial generador. Si este potencial generador que fue el resultado de la activación de este receptor es lo suficientemente grande, la aferente va a disparar una salva de potenciales de acción, que es la señal que va a interpretar el cerebro como que está doliendo. Pero aquí ocurre algo muy particular en el caso de las terminales aferentes primarias. El potencial de acción que se provocó aquí por la aferente va a ir ciertamente al sistema nervioso, pero se encuentra con esta colateral. Y en esta colateral existen vesículas que contienen sustancia P, un péptido, y un péptido relacionado con el gen de la calcitonina. En español, péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Estos dos péptidos, cuando se liberan como resultado de que el potencial de acción hizo esto, dio la vuelta, van a actuar sobre receptores a esos péptidos en los mastocitos, en las células cebadas. Y los mastocitos, cada vez que estas sustancias los excitan, van a liberar al caldo histamina. Ya la arruinamos. Ahora no solo tengo todo esto, sino tengo también histamina. Así que la histamina lo que va a hacer, va a modificar la sensibilidad de los receptores y hacer que actúen en mayor medida. Y por lo tanto, de un estímulo sencillo, yo voy a tener aquí algo que se llama hiperalgesia, que es la característica de un tejido lesionado grandemente y que a la larga va a mantener este asunto que comentábamos ayer, de que se llamaba hace unos días, de dolor de tipo crónico, Hiperalgesia que puede ser primaria o secundaria, todos estos hechos que he comentado. También las células lastimadas van a liberar factor de crecimiento nervioso. Este factor de crecimiento nervioso tiene una función muy como que particular. Cada vez que se libera este factor de crecimiento nervioso, por flujo axoplásmico, es desplazado hacia la terminal y en la terminal va a provocar que, como es un factor de crecimiento, algunas neuronas que no eran sensitivas al dolor se conviertan en neuronas sensitivas al dolor y que crezca las células gliales que también participan en la percepción del dolor, que están en el cuerno del asta posterior. Así que ya tengo otra cosa más que se sumó a todo esto que es el caldo del dolor. Finalmente, en este punto, cada vez que se excita esta terminal del dolor, va una salva de potenciales de acción, ya lo dije, al sistema nervioso, pero da la vuelta aquí. Esta vuelta y esta vuelta se conocen como reflejo axónico, porque si entendemos y recordamos la definición de lo que es un reflejo, es una respuesta motora ante un estímulo sensorial en el cual participa el sistema nervioso central. Pero este reflejo no hay necesidad de que vaya al sistema nervioso central. Es una respuesta sensitiva que provoca una liberación de una sustancia y un efecto ahí mismo. Por eso se llama reflejo axónico.
participa exclusivamente el axón, no participa el sistema nervioso central. Pero aquí voy a borrar mi potencial generador por el momento, porque lo voy a utilizar más tardecito. Ahí está, vámonos con calma, nadie nos apura. ¿Qué va a ocurrir en un tejido lesionado? Que en este punto, esta neurona también libera estas mismas sustancias, sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Estos péptidos lo que provocan en los vasos sanguíneos, en el músculo liso de los vasos, es vasodilatación. Y por tanto, lo que voy a tener en un tejido lesionado es que por efecto de este reflejo axónico, esta zona lastimada va a estar hiperémica, enrojecida. Y con esto yo tendría ya las condiciones para que hasta que esto no se resuelva del todo, mientras estén células rotas, va a haber potasio, va a haber serotonina, va a haber bradicinina, yo voy a tener estímulos a la aferente y sensación de dolor continua y permanente. Bueno, pero hasta ahorita solo he dicho que estas sustancias modifican a estos receptores. Voy a hacer en este mismo esquema la siguiente consideración. Si yo agrando esta terminal aquí, que no es un botón sináptico, sino es una terminal dendrítica, y voy a ir borrando uno y otro, pero como esto va a quedar en el YouTube para que lo vayan repasando, entonces lo van a poder ver en adelante. La mayor parte de estos receptores, esta es la membrana de la terminal, en esa membrana voy a poner un primer receptor. Este es el receptor a frío y calor. ¿Cómo es este receptor? Es una proteína integral de la membrana que es un canal catiónico, y que le vamos a poner TRP M8. Aquí es frío intenso. Este tipo de canal es un conducto selectivo a cationes. Un conducto catiónico, en este caso es selectivo a un catión, pero como son muchos de los conductos, los vamos a llamar no selectivos. Hay muchos de ellos. Y se conoce como potencial de receptor transitorio. TRP es igual a potencial, apréndanse esto por favor, de receptor transitorio. Significa lo siguiente: este canal, que es una proteína integral de la membrana, tiene una compuerta. La compuerta se va a abrir o se va a cerrar dependiendo que exista este estímulo frío intenso. De hecho, hay que decirlo, el frío no es un estímulo, sino es la poca cantidad de energía que existe, porque el estímulo es la temperatura. Ok. Como es un canal catiónico, cada vez que se abra va a dejar pasar a un catión en particular. Esta terminal está como el resto de la neurona. El interior negativo respecto del exterior. Está polarizado. Si yo tomo un microelectrodo acá y dejo otro fuera y voy a un osciloscopio de rayos catódicos, lo que voy a tener es que hay un potencial de reposo de menos 70 milivoltios. Eso se llama potencial de reposo de la neurona. Eso ya es un tema que a estas alturas todos debemos de conocer. El potencial de reposo de menos 70.
está quieto, nadie lo ha molestado. Enfrento a este tejido al frío intenso, lo enfrento y se abre el canal catiónico. Al abrirse el canal catiónico en este receptor de tipo TRP sub M8, se abre el canal y como es catiónico va a deja pasar de manera muy especial al sodio, que es un catión de predominancia extracelular. El sodio positivo va a despolarizar a la terminal. Si yo estoy registrando la terminal, que eso es casi imposible, ¿verdad? Pero yo estoy aquí, en el pizarrón puedo hacer de todo, el potencial viajará hacia la despolarización. Si son muchos los receptores de tipo TRP y es mucho la entrada de sodio, el potencial será más grande. Y si es lo suficientemente intenso, el potencial puede ser de varios, hasta 15 o 20 milivoltios. Esta despolarización es una negatividad externa en este punto que va a despolarizar a las zonas vecinas y va a generar aquí uno o varios potenciales de acción. A esta despolarización localizada, no propagada, que se va a sumar dependiendo de la cantidad de canales que se abran, se le llama potencial generador, ya lo dijimos hace un rato, o potencial de receptor, que va a desaparecer en el momento en el que ya no haya frío y se cierra el canal. Por eso es un potencial de receptor transitorio y de ahí el nombre de receptor TRP. Primer tipo, entonces, de receptores que tenemos aquí en la membrana serían los responsables del frío. Si en lugar de frío intenso, voy a dejar aquí paulatinamente, esto va a pasar en todos los casos, solo voy a cambiar el tipo de receptor. Para el frío ya se aprendieron por favor. Ahora yo voy a tener un receptor que se llama TRP B1 de balinoide o de vaginoide. El TRP B1 es un canal igual catiónico, pero que se estimula por el calor. El calor es intenso, más de 43 grados. Cuando eso ocurre, se abre el canal, entra sodio y pasa lo mismo. Pero el calor tiene otra condición, otra situación que también debo de comentar. Ahí va. El calor aplicado sobre la superficie de la piel, aquí calor intenso, puede actuar sobre los queratinocitos de la piel. Los queratinocitos también tienen aquí un canal de tipo TRP, que es TRP-B3. Y una vez que el queratinocito es estimulado por el calor, a su vez abre a este canal TRP-B1. Así que el calor puede modificar de dos formas el potencial de receptor: directamente sobre el TRP-B1 o de manera indirecta en la piel sobre los queratinocitos sobre el TRP-B3. De cualquier forma, sea superficial a través del queratinocito o sea profundo a través del receptor de la terminal del dolor, el efecto neto es que deja entrar sodio y despolariza. Van dos. Ok, ya tenemos tres tipos de receptor TRP. Cuando el estímulo es de índole mecánica, yo tengo un receptor a la presión profunda. Generalmente lo que hace el estímulo profundo es que sobre las estructuras subyacentes a la piel se libera ATP, se libera ATP. Y el ATP actúa sobre dos tipos de receptor. Aquí debo decirlo ahora. Para el caso del estímulo mecánico,
Me voy con calma para que no nos apure nadie. Tengo dos tipos de canal. Perdón, dos tipos de receptor. Ahí está. Tengo dos tipos de receptor. El ATP puede actuar directamente sobre un canal catiónico y este canal se llama purinérgico 2X. Es un canal que cuando está el estímulo fuerte y hay ATP se abre, deja entrar sodio y provoca el potencial generador. Lo repito, por favor. Cuando el estímulo es mecánico, puede actuar a través del ATP para abrir un canal catiónico al sodio y provocar una despolarización de la terminal. Y ese tipo de receptor se llama purinérgico 2X. Pero para el estímulo mecánico también existe, en el caso solamente para este tipo de estímulo, los receptores purinérgicos 2Y, que es el que he ejemplificado así, ahí. Recordemos que los receptores de las membranas son de dos tipos. Unos que son ionotrópicos, esto es un canal que tiene una compuerta, cuando el ligando se une a ella, abre la compuerta y deja entrar un ion. Muy sencillo. Pero cuando hablamos de receptores metabotrópicos como este, lo voy a dibujar con mayor precisión. Tengo una proteína cuyos cadena de aminoácidos entra una, sale 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Extremo amino, extremo carboxilo. Y tengo una proteína de tipo serpentina que entra y sale 7 veces. El estímulo mecánico directamente sin el ATP puede actuar sobre ese receptor de tipo purinérgico. Pero este va a actuar a través de una proteína G. Esta proteína G modifica la concentración de AMP cíclico intracelular y a la larga todo eso va a fosforilar proteínas y va a incorporar un canal catiónico, es al sodio, canal catiónico al sodio. ¿Y qué creen? El efecto es el mismo. Va a entrar sodio, va a despolarizar, va a generar un potencial generador y una serie de salvas al sistema nervioso central. El canal mecánico también puede actuar no solo sobre el receptor catiónico de este tipo, sino sobre un receptor que se llama TRP, si no me recuerdo, A2. A2. No recuerdo bien, pero creo que es A2 o A1. Bueno, este es anquirina y por eso la A, pero es prácticamente lo mismo. Estimula el receptor y se abre el receptor TRP A1, deja entrar sodio y genera el potencial de receptor. Bueno, finalmente respecto de los receptores, y voy a hacer después un resumen para que todos estemos claros. Los estímulos de tipo ácido, químicos, en los que hay un exceso de protones en el medio, tienen la siguiente condición, la siguiente característica. Hay receptores de la membrana para el ácido de dos tipos. También son canales catiónicos, la célula está polarizada, y cada vez que hay ácido de este tipo, actúa sobre un receptor catiónico que se conoce como receptor ACIC. Ácido abre un receptor de este tipo, deja entrar sodio y eso hace que se despolarice la célula. Ácido también puede actuar sobre el receptor que ya comentamos del calor, que es el receptor TRPB1 de valinoide. Ese receptor TRPB1 es sensible también a los protones y se abre y deja pasar sodio y despolariza. Ok. Entonces, recapitulando, para el calor, para el receptor es de tipo TRPB3 y TRPB1. Para
Ahora, para el ácido, el receptor es de tipo así y TRPV1 también. Quiero comentar, cuando definimos nosotros el dolor como una sensación desagradable, los mexicanos somos masoquistas, porque el chile de árbol tiene una gran cantidad de capsaicina, y la capsaicina genera estímulo potente de los receptores al dolor en la lengua, a este tipo de receptores, a los receptores TRPV1. Por lo tanto, cuando estamos comiendo y nos llevamos un chile de árbol o mordemos un chile, en realidad lo que estamos haciendo es aumentar la sensación de gusto por el salado, el amargo, el dulce, el umami. Estamos agregándole unos estímulos a los receptores del dolor de la lengua, y el ser humano, con los mexicanos sobre todo, sentimos eso agradable, algo que normalmente definimos como desagradable. Los receptores al calor son los de tipo TRPV3 y TRPV1. Los receptores mecánicos son los de tipo TRPA1 o bien los de P2X y P2Y. Y los receptores al frío, dijimos hace un momento que son los receptores TRPM8. Bueno, esta sería la segunda parte de dolor. Lo que viene es lo siguiente. Voy a hablar de las vías de conducción del dolor, pero a su vez me voy a referir a las vías de conducción del tacto fino, de la presión, de la propiocepción, de la sinestesia, desde la superficie de la piel hasta la corteza cerebral, para que entendamos cómo, cuando nosotros hablamos de estímulo doloroso que se nos quita cuando presionamos, entendamos que está ocurriendo una convergencia en las astas posteriores de las sensaciones que vienen de los receptores a la presión con la que vienen de los receptores al dolor. Así que enseguida descansamos 5 minutos y grabamos la tercera parte.